Hola familia, ¿qué tal? Mi nombre es Elena Y yo soy Yumuri. y estamos muy contentos por tenerte aquí. Queremos invitarte a que sigas pendiente de todas nuestras redes sociales, ya que ahí vamos a estar anunciando todas las actividades que tenemos para ti. Te queremos invitar también a que dispongas tu mente y tu corazón para el mensaje que se va a compartir. También si quieres traer donde anotar, una libreta o un lápiz o tu teléfono para escuchar este increíble mensaje. Así es, y sean todos bienvenidos a La Hermosa en Casa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta serie Culpable o No. Esta es la tercera parte. Si no has visto la primera y la segunda, te recomiendo que lo veas. Estamos basados en el capítulo 1 del libro de Romanos. Así que ahí a donde estás, te invito a que hagas una oración junto conmigo para que el Espíritu de Dios pueda hablar a nuestros corazones. Padre, te damos gracias por este hermoso día, pero también por la oportunidad de escuchar tu palabra. Y creemos que hoy tu palabra es sembrada en buena tierra en nuestros corazones, pero además nuestras vidas, todo nuestro ser está dispuesto a escuchar en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues yo te invito a que si tienes tu Biblia o en tu teléfono o quieres ver en la pantalla, vayamos a la Escritura y vamos a observar ahora las consecuencias de esta degeneración. En la parte número 2 y en la parte 1 también veíamos muchas acusaciones en contra de la raza humana. Te recuerdo que estamos en un juzgado, estamos en una sala de juicio, a donde se está acusando a la humanidad, hay un fiscal que está presentando pruebas, hay un juez que está escuchando y bueno, en este momento nos toca ver que después de que presentó 6 pruebas en contra de la humanidad, ahora le dice, pero estas son las consecuencias de esa degeneración. Para eso te invito a que abras tu Biblia o veas Romanos capítulo 1, verso 24, que dice así: entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Quiero que pongamos atención en una frase que va a aparecer tanto en el verso 24, en el verso 26 y en el verso 28. Y esta frase dice que los abandonó, ¿sí? Una versión dice los entregó. Quiero que resaltemos esta frase porque una vez más pudiéramos entender a un Dios cruel, a un Dios malo que en su momento te abandona o te entrega. Pero quiero que podamos ir al significado de esta palabra que es abandonar. En el original la palabra abandonar o entregar quiere decir ceder el poder. Entregar a alguien o algo para guardar, para usarlo, para cuidar, para administrarlo. Bien importante lo que sigue, entregarlo a la custodia para que sea juzgado o condenado. Mira, te voy a poner un ejemplo. Si en mi casa o en tu casa uno de nuestros hijos hiciera algo degradable, violentara la ley y llegara a mi casa y me dijera, padre, mira, hice esto, hice aquello, pero ya casi en la puerta está la policía para arrestarlo. La pregunta es, ¿qué haría yo como padre? Si fuera yo un padre justo y me di cuenta que mi hijo cometió un ilícito, ¿qué haría? ¿Lo entregaría? ¿Cedería yo el derecho a que la justicia lo procesara? ¿Qué haríamos? Precisamente la historia que te presenté al inicio de esta serie,
que te decía que precisamente me causó una situación de estar reflexionando sobre la maldad del ser humano y me lleva a meditar en este capítulo de Romanos. Este caso en donde unos niños prácticamente matan a otro niño. Se dice que cuando el niño empieza a ser buscado, porque obviamente no llegaba a su casa, va con los amiguitos la mamá a preguntar qué había pasado con el niño y los niños niegan todo y dicen, bueno, pues lo vimos por ahí, pero no, aunque ellos sabían que ellos mismos lo habían matado. El reportero narra que precisamente una noche un niño no pudo dormir y como no pudo dormir se levantó y le dijo a su mamá, mamá, nosotros lo matamos. ¿Y sabes qué hizo la mamá? En vez de encubrirlo, al otro día se dio a la autoridad, se dio al chico para que lo procesaran. Creo que es una situación muy compleja, una decisión que diríamos, yo no lo haría tal vez, pero en una justicia diría, tú lo cometiste, tú lo hiciste, tengo que ceder a que haya un juicio sobre ti. La pregunta sería, si mi hijo fuera juzgado, fuera encarcelado, ¿quién lo metió a la cárcel? ¿Quién lo llevó frente a un juez? ¿Yo o sus actos? Es exactamente eso lo que pasó en la humanidad. ¿Sí? No tanto que Dios se haya separado de nosotros, sino que lo que nosotros hicimos nos separó de Dios. ¿Sí? Eso es bien importante. De tal manera que después de haber explicado esto, tal vez tengas un panorama cuando leas Dios los entregó o como dice la versión Nueva Traducción Viviente, Dios los abandonó. ¿Sí? La pregunta sería, ¿a quién abandonó? La respuesta, precisamente a los pecadores perversos en sus propios caminos. ¿Por qué? Porque el producto de la maldad es que Dios tuvo que abandonarlos en sus deseos, en los deseos de su corazón, en los deseos de su alma, en los que ellos impusieron, en la imposición de la impureza sexual, de tal manera que se degradaron, dice la Escritura, unos con otros. Una traducción dice, Dios los entregó para ser juguetes de sus propios y sucios deseos al deshonrar sus propios cuerpos. Esto no deja mucho a la imaginación. Y casi puedo escuchar al Padre, a Dios Padre, deletrear las consecuencias de este proceso de la degeneración, declarando lo siguiente: si quieres vivir tu vida, una vida a tu manera, quitaré mis manos de tu vida. Haz lo que quieras. Te amo, pero no puedo aceptar esa conducta tan injusta. Una declaración que probablemente en un ambiente humano pudiéramos decir duele a un padre, pero si eso es lo que quieres, yo quito mis manos de ti. Entonces esas personas optan en convertirse precisamente en juguetes mutuos de sus deseos repugnantes y aún deseos innombrables. Ahora, el verso 26 nos da una pauta de por qué el Padre los entrega y dice, el verso 25 y dice lo siguiente: cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de alabanza eterna. Amén. O de eterna alabanza. Quiere decir que la humanidad es entregada, es desechada
por una causa, y la causa es que cambiaron al verdadero Dios, fíjate, al verdadero Dios por un Dios falso. Te vuelvo a repetir el verso, dice, cambiaron la verdad de Dios por una mentira. Esto me llevaba a pensar lo que normalmente nosotros sabemos acerca de la conquista española aquí en América, de qué es lo que hacían ellos cuando llegaron aquí a conquistar. Y se dice que, por ejemplo, en 1519, cuando Hernán Cortés estuvo en las costas veracruzanas, ahí estaban los mexicas, ahí estaban algunos totonacas, y ¿sabes qué? Les cambiaban objetos, los mexicas y los totonacas le cambiaban objetos de oro a los españoles por cuentas, por espejos, por broches, por agujas y aún hasta por tijeras. Estaba leyendo algunas crónicas que las cuentas vienen siendo, para que me explique de la manera más sencilla, como unas bolitas de cristal. Pero dice que especialmente a ellos les gustaban las azules y los verdes por el contexto prehispánico que aquí a ellos les significaba. Entonces, esas bolitas de cristal que podían unirse y hacerse collares, ¿sí?, les llamaban tanto la atención que ellos entregaban piezas pequeñas de oro o entregaban vestimentas con incrustaciones de oro por esto. Creo que la humanidad al final, precisamente cuando ignora, cuando se ha cegado de una verdad, hace este cambio de un Dios verdadero a un Dios falso. Mientras nosotros no tengamos una verdad, vamos a seguir cambiando lo verdadero por lo falso. Todos los pecadores han dejado a aquel que los creó. Han rechazado la palabra de Dios, han rechazado a su espíritu, dejando fuera la opción de la convicción. Y sabe, el resultado es que la vida se convierte en una vida insensata, en una vida vacía y siempre guiando por sus propios propósitos y quitando a Dios del centro de sus vidas. Y como consecuencia, adorando a dioses falsos. Por eso es que puedo tal vez escuchar al fiscal decir: su señoría, estos pecadores perversos han rechazado la adoración divina y se han ido a favor de adorar criaturas. ¿Les suena común esto? ¿Les suena familiar esto en nuestra cultura actual? Claro que sí, porque ellos dijeron: prefiero adorar a la creación antes que al Creador. ¿Les suena común ahora entender por qué muchas culturas hicieron de la lluvia un Dios? ¿Hicieron del sol un Dios? ¿Hicieron de la luna un Dios? Y tal vez podríamos decir: es que aquellos en su tiempo y en su momento sus culturas los llevaron a eso. Sin embargo, hoy podemos darnos cuenta que está de boga cambiar a Dios por muchos objetos. Si alguno de tus colegas un día te dicen: ¿sabes que la Biblia es un tema ya pasado de moda? Y a lo mejor porque han escuchado la historia de Moisés, la historia de Noé, la historia de Josué, y digan: eso pasó. Yo te invito y te reto a que los lleves y que comiencen a leer Romanos 1:20 y pregúntale si esto está pasando y si lo que estamos narrando aquí es un tema del pasado o es un tema actual. Así que la Biblia no tiene temas del pasado ni fuera de moda. Quiero que continuemos en el verso 26 y dice lo siguiente: por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas,
Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y, en cambio, dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Pablo menciona que fueron entregados a pasiones vergonzosas. La Biblia de las Américas dice a pasiones degradantes, a pasiones pervertidas, más allá de la relación entre un hombre y una mujer, fueron llevados a sus deseos de unas pasiones lujuriosas, probablemente entre personas del mismo sexo. El mundo creo que se ha vuelto descarado hoy ante Dios, y esto que la palabra de Dios lo menciona, hoy lo quieren convertir en una controversia. Sin embargo, la palabra es clara, y yo lo único que estoy haciendo es leer lo que dice la Biblia. Y dice la Biblia en el verso 27, los hombres, ya habló de las mujeres, ahora va a hablar de los hombres y dice, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y, como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. El fiscal declara valientemente y dice, su señoría, déjeme llamarle la atención a estos pecadores que son tan perversos que ya han utilizado el sexo de una forma incorrecta. Lo que usted ha diseñado de una forma correcta, ellos lo han trastornado, ellos lo han cambiado, ellos lo han hecho a su manera. Y a veces seguimos pensando por qué la humanidad sufre. Esto me recordaba el cambiar el uso natural de un funcionamiento, me recordaba como cuando nosotros compramos un objeto. Te voy a poner un ejemplo entre tantos electrodomésticos, una lavadora. Y esa lavadora trae un manual de operaciones y te dice cuántos kilos de ropa puedes ponerle, te dice qué temperatura de agua, fría, tibia o caliente, te puede decir cuánto tiempo, qué tipo de ropa, etcétera. Te da ciertas condiciones para que su resultado sea óptimo. Y viene un manual, ¿no? Y entonces hagan de cuenta que si esa lavadora pudiera tener vida y dijera, bueno, yo fui diseñada para lavar ropa, para hacer esto, pero hoy quiero preparar café. Hoy quiero que dentro de mí se ponga un buen capuchino y se haga un buen capuchino. Y si tú no aceptas que yo lavadora puedo ser una cafetera, entonces ¿sabes qué? Tú no me comprendes y además estás en contra mía. Creo que ninguno de nosotros hoy pudiera pensar en cambiar el uso natural de un objeto, de algo que fue diseñado para hacerlo a tu manera o a tu pensamiento. Así es de claro, así es de sencillo la palabra de Dios. Pero continúa en el verso 28 y una vez más la frase aparece y dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Fíjate, no solo fueron entregados a sus grotescos deseos, no solo fueron entregados a sus pasiones pervertidas, sino que ahora se vuelven esclavos de sus mentes o mentalidades degradantes, denigrantes. Otra versión dice, Él los entregó a su propio razonamiento perverso. Ahora entendemos la razón por la cual se rehúsa
a retener a Dios en su conocimiento y en su pensamiento, el ser humano? Ahora te das cuenta por qué la humanidad lo que no quiere o lo que no tendemos es pensar en Dios, porque creemos, otra vez te repito, que sea anticuado, que es un tema que no es parte de nuestra sociedad. Y dice que los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó cosas que jamás debieran hacerse. ¿Y sabes cuáles son esas cosas que jamás tuvo que haber hecho el hombre? Te voy a enseñar la lista que sigue y te voy a invitar a que sigas leyendo el verso 29 en adelante. Y voy a representar esto de la siguiente manera. Bien, vamos a leer el verso 29, 30 y 31, pero como te decía, lo vamos a explicar de la siguiente manera. Aquí tenemos diferentes objetos que su destino va a ser la basura, ¿sí? Pero hoy los voy a representar a cada uno como un pecado, como algo que al final el ser humano ha deseado y se ha llenado. Por eso dice el verso 29 que se atestaron, en otra versión dice que se llenaron completamente. Y mira, el hombre al alejarse de Dios, al cambiar al Dios verdadero por un Dios falso, al cambiar la mentalidad en Dios por una mentalidad propia y trastornada, los resultados también son los siguientes. Dice la Escritura que se llenaron de injusticia. ¿Qué es injusticia? Es maldad, es toda clase de mal. Se llenaron de injusticia. Dice la Escritura, se llenaron de fornicación. ¿Qué quiere decir esto? Todas las formas y especies de actos inmorales pero también sexuales. A veces la palabra fornicación solamente la ligamos hacia un acto, pero es todo lo relacionado con un acto inmoral conforme a la sexualidad. Y el tercero, perversidad. Quiere decir ser activamente malo. Quiere decir tener malas intenciones. 4, se atestaron, se llenaron completamente de avaricia. ¿Qué es la avaricia? Es una codicia por tener más y más y más. Es amor por las posesiones. Se llenaron de maldad, quiere decir depravación, mala voluntad, rencor, resentimiento. Si algo te estás o nos estamos identificando es porque somos parte de la humanidad caída. 6, de envidia, que es el espíritu que desea no solamente las cosas que tiene otra persona, sino que también le molesta el hecho de que otra persona tenga. Eso es envidia. 7, homicidio, matar o quitarle la vida a otra persona. 8, contiendas, que viene siendo una lucha, una discordia, una pelea. 9, engaños, que quiere decir seducir, desviar, inducir al mal. 10, malignidades, quiere decir mala disposición, quiere decir malo por naturaleza. 11, murmuradores, chismoso en secreto, calumniador. 12,
detractores. Ese es un calumniador franco, es un calumniador que lo dice en voz alta, una persona que difunde un chisme. 13, aborrecedores de Dios, una persona a la cual le desagradan todos los mandamientos de Dios y las restricciones de Dios. 14, injuriosos, quiere decir una persona insolente, una persona insultante, una persona desafiante. 15, soberbia, autoexaltación, arrogancia, ser altanero. 16, altivos. ¿Qué quiere decir altivo? Ser fanfarrón, ser simulador, ser jactancioso. Y como puede ver, se sigue llenando esa bolsa. 17, inventores de males. Esa es una persona que está cansada de las antiguas formas de pecado y siente la necesidad de nuevos caminos y nuevas formas de hacer el mal. 18, desobedientes a los padres. Ahí dígale, te hablan, hijo, si es que es así, pero espero que no sea eso. Negarse a hacer lo que los padres dicen, rebelión. 19, necios, quiere decir sin entendimiento, sin conciencia. 20, desleales, quiere decir quebrantar las promesas o quebrantar los acuerdos. 21, sin afecto natural, quiere decir sin emociones humanas, ni amor, falta de sentimientos por los demás. 22, implacables, incapaz de ceder, de ser apaciguado o perdonar una culpa. Sin misericordia, quiere decir sin piedad, no estar dispuesto a mostrar misericordia, quiere decir que es una persona que siempre está deseosa de adueñarse de los demás sin importar su bienestar. Y todo esto es lo que carga el ser humano. Y todo esto es con lo que todos los días tiene que cargar el ser humano. ¿Y tú te imaginas una vida así? ¿Tú te imaginas una vida continua con todo esto, con un peso a diario? Ahora podemos entender por qué al hombre le cuesta trabajo caminar sin Dios. Ahora podemos entender por qué no puede caminar ligeramente y avanzar a sus propósitos, porque tiene que cargar un peso que se llama pecado. Estas son las consecuencias de una degeneración. Estas son las consecuencias de haberse apartado de Dios, de haber cambiado al Dios verdadero por un Dios falso, de haber cambiado a esa mentalidad necia, de haberle dicho no a Dios y hacer sus propias vidas. De esto está siendo acusada la humanidad. De esto está siendo juzgada la humanidad en este capítulo y en este versículo de manera especial. El apóstol Pablo enumera 23 consecuencias. Dice, por esto el Señor los entregó. Porque se llenaron de esto en sus vidas y en sus corazones. Y luego nos preguntamos, ¿por qué el ser humano es así? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta crueldad en este mundo? ¿Por qué tanta infelicidad? Fácil y sencillo. El hombre quiso cambiar al verdadero Dios y quiso adorar a ídolos. Y entre ellos fue el mismo hombre. De eso está siendo acusada la humanidad. Creo que al final
tú y yo nos podemos identificar con toda esta lista, con todo lo que acabamos de escuchar, porque somos humanos. Pero por eso te invito a continuar viendo esta serie, para que podamos observar y podamos resolver la pregunta, ok, a ver, si el ser humano está cargando con todo esto, ¿qué es lo que pasa? Entonces es culpable, es totalmente condenado a vivir siempre con esa carga de pecado. Entonces quiere decir que siempre el hombre tiene que cargar con todas estas consecuencias. Eso sería bien importante que lo podamos seguir viendo a través de las Escrituras. Pero creo que es el tiempo de que hoy podamos decir: Dios, necesito tu ayuda. A lo mejor tú estás cargando esto. A lo mejor estás luchando en la familia, en tu propia vida. Estás viviendo las consecuencias de todo esto. Pero yo te quiero adelantar un poquito. Y lo que te quiero adelantar es que tú no fuiste hecho ni naciste para seguir cargando esto toda tu vida. Hay alguien que te dice: ven a mí, yo puedo cargar eso, porque tú no eres capaz de cargarlo. Hoy, si tú conoces de Jesús, dale gracias porque hay alguien que cargó con esto. Y si no conoces de Jesús, hoy puedes invocarle. Hoy puedes decir: carga todas mis culpas y mis maldades. Y yo sé que Jesús puede hoy cargar con eso y con más. Cierra tus ojos a donde estás y oremos. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno, porque tú algún día llegaste a nuestro rescate y tomaste lo que nosotros no podíamos cargar ya más. Si hubiera una persona que está viviendo en una situación muy compleja a raíz de las consecuencias del pecado, yo creo que tú puedes ministrarle hoy a su corazón, abrir su entendimiento. Yo sé que muchos de ellos hoy tomarán una decisión para conocerte a ti, el verdadero Dios, y al único Dios maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Y no te pierdas la siguiente parte, porque creo que estas primeras partes estamos viendo que solamente estamos siendo juzgados, pero creo que apenas vamos en el capítulo 1 de Romanos. No vamos a ver toda la carta, pero vamos a ver algún proceso y vamos a ver el final de este juicio. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos una vez más. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Recuerda seguir compartiendo este video a través de tus redes sociales y con todos tus amigos y familiares. Y te invitamos a que no olvides acompañarnos la próxima semana en La Hermosa en Casa.